En los planos se usan proporciones y escalas y en ellos solo se emplean dos dimensiones, las cuales corresponden al ancho y largo. Ahora definamos los siguientes conceptos relacionados al plano. El punto es la representación mínima de una expresión gráfica. Es considerada también el inicio de una línea. La línea es una sucesión de puntos con una dirección y una longitud determinada. Proporción, relación de correspondencia entre las partes y el todo o entre varias cosas relacionadas entre sí en cuanto a tamaño, dureza, etc. Escala, expresa la razón de ampliación o reducción entre una distancia en el mapa y una distancia equivalente en el terreno. En un plano podemos ver representados estos conceptos, Vicente. Es importante mencionar que es muy útil en varias disciplinas como la geografía, la arquitectura, el diseño o las ingenierías, por mencionar algunas. También es muy común encontrarlo en los parques o en los centros comerciales para ubicar los lugares a los que deseamos ir. Los planos transmiten información técnica que es interpretada en ocasiones por especialistas y en otros casos son muy fáciles de interpretar para la mayoría de las personas, como en los planos de ubicación. Otro tipo de planos son los cartográficos, de los cuales TR06 nos hablará en su cápsula de esta sesión. Vayamos con TR06. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? En esta ocasión hablaremos de la cartografía. Desde sus inicios, el ser humano ha interpretado su entorno. La lluvia, el viento, el trueno, el cielo, todo lo natural ha formado parte de sus representaciones. El dibujo fue una de las maneras con las que pudo expresarse. Ejemplo de ello son los dibujos encontrados en las cuevas de Lascaux, Francia, que datan de hace 16.500 años. La tierra fue otro de los elementos que el ser humano representó mediante el uso de hojas de plantas, arena y rocas. Los nativos de las Islas Marshall utilizaron conchas para simbolizar cada una de las islas que conformaban sus dominios. Se encontró una pintura rupestre en la antigua Anatolia, donde se muestra una especie de plano de asentamiento con la distribución de las cuevas y territorios. La Asociación Cartográfica Internacional dice que la cartografía es la ciencia, técnica y arte de elaborar mapas. La palabra cartografía viene del griego cartes, mapa, y grafén, escribir. El cartógrafo es quien realiza la representación a escala de un espacio geográfico. Los mapas que elaboran se consideran verdaderas obras de arte por los colores, símbolos, textos e información fiable que utiliza para representar un lugar del planeta. Otra característica más es que es comprensible por todos aquellos que lo empleen. Los profesionales de la cartografía recopilan diversos conocimientos de geografía, geometría, estadística, matemáticas y de otras ciencias y disciplinas como la informática para imprimir en los mapas que diseñan no solo su sello artístico, también información verídica y actualizada, que es su principal objetivo. Hasta la próxima. Gracias, TR06. Muy interesantes los datos que nos aportas en cada sesión. Vicente, se puede destacar la importancia que tienen los planos para poder realizar diversas tareas. Por ejemplo, llegar a un lugar, identificar sitios y distancias, conocer las dimensiones de objetos. Katy, algunos de los planos que nos permiten realizar las tareas que nos mencionaste son los planos urbanos para los lugares y sitios. Por otra parte, los planos isométricos para las dimensiones de objetos. Respecto a los planos isométricos, es importante señalar que existe una dimensión más, que es justamente la que nos determina el volumen. En un plano de dos dimensiones tenemos el eje X, que es horizontal, y el eje Y, que es vertical. Cuando queremos representar volumen, se utiliza el eje Z.
Con estas tres dimensiones podemos realizar los planos isométricos para diseñar modelos que puedan dar una idea real de los objetos. Así es. Este tipo de planos también se utilizan en el diseño 3D, que se lleva a cabo mediante computadoras, y para eso existen diferentes programas de diseño y modelado en 3D. Para ver cómo se hace un modelado 2D, vayamos a la sección Las 1001 técnicas de la tecnología con la profesora Laura Gaviño Cárdenas. Vayamos a verlo. 1001 técnicas en la tecnología. Darle movimiento a TR-06 no es fácil, pero verlo desplazarse y cobrar vida es muy emocionante. Antes de pasar a la animación, como les mostré antes, y después de que está digitalizado el personaje, lo que hago es hacer una proyección de él. Es decir, pongo a TR-06 en diferentes posturas. Para esto es muy importante que hagamos líneas guías. A partir de puntos claves de la vista frontal de nuestro personaje y con el fin de que en cualquiera de las posiciones las extremidades y las facciones queden perfectamente alineadas. En este caso, coloqué a TR-06 de frente, también lo hice de espaldas. También hice una vista lateral derecha y una vista lateral izquierda. También es importante pensar en las facciones de su cara, es decir, cómo va a hablar y cómo va a expresar ciertas emociones. En este caso lo dibujé serio. También lo dibujé moviendo su boquita. Esta es una posición de sus rasgos cuando va a estar alegre. Y por qué no, también lo dibujé enojado. De este lado, dibujé diferentes posiciones de la manita de TR, con el fin de darle movimiento en algún punto de la animación. En este caso se trata de animar un robot, por lo que los movimientos son distintos a los de las personas. Hay que imaginar cómo serán. Un buen ejercicio para ello es ver y comparar algunas animaciones ya existentes, así como también debes de planear qué partes del robot serán las que llevarán movimiento. Cada elemento que planeamos que tenga movimiento se debe colocar en una capa diferente. Los ojos, cada antena, cada línea de la boca la animo de forma separada, por lo que debe ir en otra capa. Debo de nombrarlo de acuerdo al elemento para saber de qué se trata cuando esté realizando la animación. Todo esto, si observan bien, son dibujos planos, que solo cuentan con 2 dimensiones, es decir, largo y ancho. Y ya está lista para animar. Gracias a la profesora Laura por su aportación a esta sesión. Un plano puede tener diferentes usos, de eso dependen las características de los mismos. Por ejemplo, dentro de la arquitectura, un plano que representa una vivienda con sus habitaciones, estancia, comedor y demás espacios debería contener todas las medidas relacionadas a la vivienda y a cada espacio que se representa. Otro tipo de plano que mencionamos anteriormente es el que se emplea en el modelado 3D, el cual se asemeja a nuestra realidad, pues también identificamos las 3 dimensiones que se usan para representarlos, y son largo, alto y profundidad. Para comprender mejor, veamos el siguiente video. Hola, alumnas y alumnos. ¿Se han preguntado cómo modelar en 3D? Pongamos de ejemplo a TR-06. Vamos a ver cómo se modela en 3D. ¿Qué es diseño en 3D? Se entiende por diseño en 3D al conjunto de técnicas que permite proyectar en 3 dimensiones. Es decir, un entorno en el que los ejes del plano cartesiano van más allá, representando a X, Y y Z
tridimensionalmente, donde X nos indica la dimensión de ancho de nuestro personaje que vamos a elaborar. Y nos indica la dimensión de altura que tendrá nuestro personaje. Y por último Z, que indica la dimensión de profundidad de nuestro personaje. Ahora sí, a modelar a nuestro T-06. Vamos modelando y modelando hasta definir a nuestro personaje y por último lo imprimimos. Y listo, tenemos a nuestro T-06. Usen su ingenio y creatividad y hasta la próxima. Gracias a la maestra Tania por su aportación. Ya hemos hablado de diferentes tipos de planos y para complementar esta información mencionaré algunos de los principales pasos que debemos considerar para realizarlos. Considerar las medidas exactas de lo que se quiere representar, establecer una escala para poder representar la proporcionalidad adecuada, definir las diferentes líneas para representar, elaborar el plano, revisar, en su caso, aplicar mejoras. Veamos el siguiente video para conocer más sobre los planos arquitectónicos. Espero que se encuentren muy bien. Soy su profesor Óscar Cortés de la asignatura de Diseño Arquitectónico y hoy vamos a ver el tema planos y su simbología. ¿Y qué es un plano? Los planos es la manera de representar de manera sencilla objetos de tamaño real a dibujos más pequeños. Para esto se utilizan diferentes tamaños de escala. Con un plano puede representar tu casa, tu habitación, tu sala, tu escuela, tu salón de clases, un museo, un pueblo, una ciudad. Veremos el siguiente plano de una habitación y observemos qué es lo que se está representando. Observemos nuestra simbología desde una vista aérea. Y ahora les voy a preguntar sobre la simbología. Esta imagen que tengo aquí, ¿a qué corresponde? Y esta otra imagen corresponde a... ¿Y esto qué nos está representando? También podemos observar nuestros muros, que se representan con líneas un poco más gruesas. También se representan las ventanas con 4 líneas delgadas y observen también cómo se representan nuestras puertas y lo que conocemos como abatimiento. Un plano siempre lo vamos a mirar de arriba hacia abajo, como si lo estuviéramos observando desde un helicóptero. Para interpretar un plano es importante leer el título y la simbología. ¿Qué es la simbología? La simbología es la parte del plano que nos muestra el significado de nuestros símbolos y objetos que estamos representando. Para dar lectura a un plano de una ciudad también lo tenemos que hacer por medio de simbologías. Como en este caso, en esta imagen, observamos un tenedor y un cuchillo que simboliza un restaurante. Ha sido un gusto el haber compartido este tema con todos ustedes. Gracias al profesor Óscar Trinidad Cortés Holguín por su aportación a esta sesión. Ahora que ya sabemos más sobre los planos, sus características y elaboración, ¿qué te parece, Katy, si hablamos sobre las recomendaciones para su uso? De acuerdo, Vicente. Uno de los principales usos es el diseño de casa-habitación, edificios e incluso diferentes rutas de transporte. Otro uso es en el desarrollo de centros recreativos y vacacionales, así como también en la planeación de ciudades y poblados. También es recomendado utilizarlos en la reorganización de espacios. ¿Recuerdan que en qué sesión anterior vimos la elaboración de objetos técnicos? Pues es momento de que ustedes lo pongan en práctica y puedan ir pensando en dónde colocarán los objetos que tienen en su entorno, de tal manera que reorganizar su espacio sea algo divertido e incluso hagan uso de la elaboración de un plano y observen las opciones de los espacios que quieran reorganizar. Recuerden realizar los objetos y la reorganización con la supervisión y ayuda de una persona adulta. También los planos sirven para la representación de objetos técnicos.
desde su diseño hasta su elaboración a lo largo de todo el proceso técnico. El plano cumple la función de comunicación técnica al proporcionar información clara y precisa del objeto, de los diferentes momentos y etapas de dicho proceso. ¿Sabes, Katy? Recuerdo que algunos alumnos y alumnas me han hablado de un juego que les ha resultado interesante, ya que deben construir refugios para que no sean atacados por seres del mundo en donde se desarrolla este juego. Y para esto deben usar su ingenio en la construcción de estos refugios. Y es justo en esta parte en que pueden hacer uso de los planos arquitectónicos para construir sus fortalezas. Probablemente no lo habían notado, pero muchos jugadores y jugadoras utilizan justo estos planos para sus construcciones. Así que ya saben, incluso en los videojuegos es posible usar los planos, pues también son una referencia para saber en dónde están ubicados. Vicente, ahora es el momento de dar la recomendación lectora a nuestras alumnas y alumnos. ¿Qué lectura les recomendaremos este fin de semana? Katy, para este fin de semana el libro que les vamos a recomendar está muy relacionado con la utilización de planos. Se trata del libro Los viajes de Gulliver. El autor fue un clérigo irlandés llamado Jonathan Swift. En esta obra encontramos relatos de viajes y cuenta las aventuras de Gulliver en Lilliput, que comienzan cuando se despierta después de su naufragio y se ve a sí mismo limitado porque ha sido atado por cuerdas que maniobran los limitados habitantes y protectores de su reino. En el siguiente viaje, Gulliver se aventura por mar y llega a una tierra de gigantes. Los fantásticos viajes que seguramente pueden encontrar en este libro dan cuenta de cómo pueden planificar sus próximos viajes de aventura utilizando las diferentes técnicas de elaboración de planos que hemos visto durante la sesión. Y así asegurar una increíble historia que contar a sus amigas y amigos. Les invitamos a leer esta historia de viajes y a divertirse. ¿Y por qué no? Hacer los planos de los viajes de Gulliver. Quiero agregar una recomendación. Se trata de Atlas de Islas Remotas. La autora es Judith Shalansky. No conozco el libro ni la autora. Cuéntanos más, por favor. Es un libro original y maravilloso visualmente, es deslumbrante. Este libro recopila 50 islas alejadas en todos los sentidos, de tierra firme, de la gente, de los aeropuertos y los folletos turísticos. Su autora utilizó acontecimientos históricos e informes científicos como punto de partida para cada isla. Ellos proporcionan información sobre qué distancia la separa del continente y si está habitada, sus características y las historias que han configurado su acervo local. Con sus impresionantes mapas a todo color y su aire de misteriosa aventura, Atlas de Islas Remotas es perfecto para su espíritu aventurero que habita en ustedes. Suena muy bien. Ya quiero leerlo. Muchas gracias por esta recomendación, Katy. Sin duda, con esta lectura, las alumnas y alumnos estarán entusiasmados y entusiasmadas al planear las rutas de su viaje próximo. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de despedirnos, hagamos un recuento de lo que vimos. Definimos el concepto de plano. Hablamos sobre la utilidad del plano en la comunicación técnica. Mencionamos los principales pasos para elaborar un plan y revisamos la pertinencia de su uso en los procesos técnicos. Gracias por esta recapitulación, Katy. Ha sido una sesión divertida y didáctica con los elementos de esta sesión. ¿Ustedes qué plano elaborarán? No olviden que los planos son importantes aún en los videojuegos y más aún en la vida real. Así que les invitamos a que recaben más información sobre el tipo de plano que utilizan en su asignatura de tecnología. Comenten con su maestra o maestro o bien realicen un plano del objeto que más les llame la atención.
Recuerden mantener sus hábitos de higiene. Quédense en casa. Laven sus manos continuamente. Si no tienen agua y jabón, pueden usar gel antibacterial. Cuando salgan de casa, no olviden mantener la sana distancia y usar cubrebocas, además del estornudo de etiqueta. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda,